y probablemente la gente a veces pierde de perspectiva que tal y como vemos tecnología, ¿verdad? En términos de computadoras, celulares y demás, en el campo de la medicina también va avanzando muchísimo y los procedimientos que antes eran rústicos, para decirlo de alguna forma, poco a poco han ido cambiando con tecnología, así que durante el primer segmento de hoy vamos a estar atendiendo el tema de Bayamón Medical Center, que lleva a cabo su caso número 300 de oclusión total crónica. Y usted se estará preguntando, como yo al principio cuando estaba leyendo esto, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el término? ¿Qué significa? Pues para explicarnos un poco sobre este tema, tengo en la línea telefónica al doctor Ricardo Santiago Trinidad. Él es cardiólogo intervencional, es miembro fundador del CI Cardiology Group y también es el director del laboratorio de cateterismo del Bayamón Heart and Lung Institute. Le doy los buenos días y le agradezco que esté disponible para conversar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Debra. Saludos. Gracias por la invitación. A usted por estar disponible para hablarnos un poco sobre esto. Me parece que es importante, ¿verdad? Que conozcamos un poco de qué se trata, qué es este término de la oclusión total crónica. Y bueno, pues la oclusión total crónica, ¿verdad?, es el espectro más severo de la enfermedad coronariana aterosclerótica, que en arroz y habichuelas, como me gusta hablarle a nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando hablamos de las arterias del corazón o los tubitos que llevan oxígeno en el corazón, pues siempre escuchan por ahí, ¿no?, que los pacientes dicen, tengo las venitas del corazón tapadas, ellos le llaman las venitas, ¿verdad? Pero realmente son las arterias. Y uno dice, bueno, pues están tapadas 60, 70, 80, 90%, pero cuando esa arteria se tapa completamente, o sea, 100% tapada, y está así tapada por más de 3 meses, se considera una oclusión total crónica. Y eso es de lo que realmente estamos hablando en el día de hoy. O sea que esto pues nos puede llevar a que ese órgano que es vital no funcione. Sí, definitivamente el corazón ¿verdad? Para hacer su función diaria, para poder latir y para poder suplirnos con oxígeno para todas nuestras funciones y todo nuestro cuerpo, él también necesita oxígeno. Y ese oxígeno llega, pues como te dije, a través de unos conductos que se llaman las arterias coronarias. Y pues a medida que pasa la edad y tenemos algunos factores de riesgo como lo son la obesidad, diabetes, hipertensión, fumar, colesterol alto, genética, entre otras cosas, pues eso nos predispone a que las arterias del corazón o esa tubería, como yo le digo a los pacientes, se pueda tapar. Y si eso se tapa, pues esos pacientes son los que presentan entonces ya con dolor de pecho, falta de aire. Y en otro aspecto, ¿verdad?, que no es la oclusión total crónica, ¿verdad?, porque estaríamos hablando de algo agudo, pero cuando estos pacientes presentan con un infarto, ¿verdad?, con un infarto agudo, es cuando una arteria de esta se tapa, pero se tapa de cantazo, agudamente, con un coágulo. De lo que estamos hablando hoy, ¿verdad?, es de la parte crónica de esto, es cuando eso se va tapando poco a poco, hasta que llega el momento que se tapa 100%, y no es que no se den cuenta, porque van a tener síntomas, pero no presentan como con un infarto como tal, como sería el otro espectro de la enfermedad. Qué interesante, porque usted señala, van a tener síntomas, pero probablemente pasan desapercibidas en muchísimas instancias y entonces no vamos al médico para que finalmente el médico haga los análisis de rigor y nos diagnostique, ¿verdad?, cuál es la metodología que debemos utilizar. Pero hay un dato bien interesante. El Bayamón Medical Center va a llevar a cabo o lleva a cabo el número 300 de la oclusión total crónica. ¿Qué es esto, doctor? ¿Cuál es la tecnología nueva que se está utilizando? Antes probablemente se realizaba, y me gustaría que pudiese explicarle cuál era la tecnología que se estaba utilizando, la metodología que se utilizaba antes para limpiar, ¿verdad?, estas arterias, y qué es lo que ustedes en Bayamón están realizando. Sí, obviamente, ¿verdad? Nosotros, la enfermedad coronariana, pues, lleva por siempre con nosotros. La terapia para esto, estamos hablando de quizás 30 años de evolución,
¿verdad? 30, 40 años de evolución de la terapia para la enfermedad coronariana. Y al principio de todo esto, realmente lo que se hacía, el plan A siempre ha sido cirugía de corazón abierto, como le dicen los pacientes, ¿verdad? En donde el cirujano tiene que sacar unos conductos, ya sea de las venitas que hay en las piernas, y hacer unos bypass, ¿verdad? Y hacer un bypass un desvío de sangre de un lugar a otro para entonces que la sangre vaya por otro lado y no tenga que atravesar esa oclusión total. Esa es la cirugía de corazón abierto. Y quiero aclarar que obviamente hay muchos pacientes en donde la cirugía de corazón abierto sigue siendo el plan A. ¿Ok? Es una terapia efectiva, es una terapia duradera. Lo que pasa es que a medida que han pasado los años hemos desarrollado la tecnología percutánea, en donde no tenemos que abrirle el pecho a los pacientes para poder arreglar, ¿verdad?, las arterias del corazón. Hay un grupo selecto de pacientes que se benefician de esto, en donde nosotros entramos ya sea por la manita, ¿verdad?, por la muñeca, en la arteria radial, o por la ingle, en la arteria femoral, y entramos hasta el corazón con unos alambres y con un equipo especial. Entramos con unos globitos, dilatamos estas arterias y ponemos unas mallitas, ¿verdad? Ese es el procedimiento sencillo, como quien dice, de lo que es lo que se conoce como una angioplastía, que los pacientes le dicen, me pusieron una mallita. Sí. Esta tecnología ha evolucionado, ¿verdad?, exponencialmente, y en los últimos 10 años, ¿verdad?, realmente, hace 10 años atrás a los pacientes, si tenían una oclusión total crónica, le decían, bueno, la única solución es o no hacer nada, o te sigues tomando las pastillas, como toma pastillas para mejorar el dolor, o te tienes que operar de corazón abierto. Y hay muchas veces que por ¿verdad?, como la sangre no llega bien, hay hasta un 20% de los pacientes que cuando los operaban ni siquiera le arreglaban la oclusión total crónica. O sea, que quedaban con muchos síntomas, ¿verdad? Y esto se refleja en visitas repetidas a sala de emergencia, un gasto excesivo en estudios, ¿verdad?, para tratar de diagnosticar lo mismo, porque los pacientes pues tratan de buscar una solución en diferentes hospitales, etcétera. Y entonces, desde hace diría yo, como 10 años que estamos desarrollando en el Bayamón, desarrollando en PCI Cardiology Group un programa de intervenciones complejas crónicas, en donde nosotros, pues entonces ahora estamos tratando este tipo de lesión con lo último en la tecnología, ¿verdad?, y con las cosas que se han desarrollado últimamente, en donde nosotros ya podemos recanalizar estas arterias y abrirlas y poner mallitas, ¿verdad? Esto pues antes no se hacía. Nosotros pues ahora tenemos un programa dedicado que llevamos aproximadamente 3 años en Bayamón Heart and Lung. Como te dije, PCI Cardiology Group se fundó en el 2014, pero gracias a la administración de Dorado Health y Bayamón Heart and Lung Institute, pues hemos logrado establecer este programa acá, en donde, pues, como tú muy bien dijiste, hicimos nuestro caso número 300 recientemente, y obviamente estos son casos sumamente complejos, ¿verdad? No es lo mismo cuando la arteria está 70, 80, 90, hasta 99% tapada, que cuando está 100%, donde uno tiene que reconstruir básicamente ese conducto. Usted mencionó en esta conversación que para algunos pacientes la alternativa única es la operación de corazón abierto, pero de igual forma también me señaló que para realizar este tipo de trabajo, la oclusión total crónica que ustedes ya han realizado recientemente, el número 300, es un selecto grupo de pacientes. ¿Cuáles son las características de ese paciente que cualifica, para decirlo de alguna forma, que le es viable este tipo de tratamiento? Sí, lo que pasa es que como te dije, cuando los pacientes presentan con esto, las oclusiones totales crónicas están presentes hasta en un 30% de los pacientes que tienen enfermedad de las arterias del corazón, pues un 30% de ellos van a tener oclusiones totales crónicas. ¿Qué pasa? Que cuando hay enfermedad de múltiples vasos, como te dije, hay 3 tubitos principales que llevan oxígeno del corazón. Si están los 3 enfermos, o si está el tronco principal enfermo, pues hay veces realmente que el plan A de estos pacientes debe ser cirugía, ¿ok? Porque es una solución donde se va a arreglar todo,
¿verdad? De cantazo, como decimos nosotros, y se va a tener un buen resultado a largo plazo. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Ya sea porque el paciente diga, mira, yo no me quiero operar, ¿verdad? O porque no son candidatos, son muy alto riesgo para cirugía. Ese es, ¿verdad? Ese es uno de este grupo de pacientes. Hay pacientes que simple y sencillamente ya se operaron, ¿verdad? Y se operaron hace 5, 10, 15 años y los bypass ya fallaron. So, tienes el paciente que es lo que nosotros llamamos un surgical turndown, ¿verdad? Que es el que no se quiere, que el cirujano no quiere operar. Tienes el paciente que no se quiere operar. Tienes el paciente que ya se operó y no tiene conductos viables, o sea que ya fallaron. Tienes otro grupo de pacientes en donde lo único que tienen es la oclusión total crónica. Y realmente, si la oclusión total crónica está localizada en uno de los vasos que no es el más importante del corazón, pues abrirle el pecho a alguien para solamente hacer eso, a veces no es lo mejor. Y lo otro es que hay veces que simple y sencillamente los cardiólogos intervencionistas que están trabajando con estos pacientes no se sienten cómodos o no tienen el expertise para trabajar este tipo de casos complejos, o no tienen el expertise o no tienen el equipo en el hospital. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Que nosotros somos un centro de referencia, donde tenemos todo el equipo necesario para poder trabajar esto, porque hay veces que, ¿verdad? Uno tiene la intención de ayudar a estos pacientes, y quizás tienes el expertise, pero si no tienes el equipo y la administración de nuestra institución no nos provee con el equipo, pues entonces no los podemos ayudar. Bien, ¿cuál es esos son los grupos de pacientes que se benefician de esto. ¿Y cuál es cuánto dura el procedimiento y cómo es la recuperación post el procedimiento? Sí, pues el procedimiento realmente puede durar, no son procedimientos cortos, ¿verdad? Una angioplastía normal te puede tardar 10, 20, 30 minutos, pero ya este tipo de procedimientos van a tardar más de 1 hora. Ahí es que uno de los casos más largos que yo he hecho, he estado hasta 5 horas metido en sala. Son casos sumamente complejos, con muchos retos. Y el éxito en este tipo de procedimientos, yo te diría, ¿verdad? En manos entrenadas, pues es quizás 90%, ¿ok? Para poder abrir una arteria que está 100% tapada la primera vez. Hay veces que tenemos que venir una segunda vez para poder completar el procedimiento. Y que son procedimientos complejos, ¿verdad? Y que toman tiempo. La recuperación realmente es como la de una angioplastía regular, ¿verdad? Y afortunadamente, como lo que estamos entrando haciendo un rotito bien pequeñito en la arteria, ya sea en la ingle o en la mano, realmente es no hacer mucha fuerza, ya sea con la mano o con la ingle, por espacio de 48, 72 horas, y después de eso realmente los pacientes pueden hacer absolutamente de todo. O sea que esto es un procedimiento que no es tan invasivo. Uh-huh. Por lo que permite que la recuperación sea un poco más rápida. Correcto. Si lo comparas con cirugía de corazón abierto, obviamente, pues no. O sea, la recuperación de una cirugía de corazón abierto es algo más mórbido. ¿Cómo ha cambiado la vida? Ya ustedes van por el caso número 300. ¿Cómo ha cambiado la vida de sus pacientes? O sea, ¿con cuánta regularidad posteriormente se le da seguimiento a esos pacientes que se realizan estos procedimientos? Sí, estos procedimientos realmente son bien, ¿verdad? Mucha satisfacción, porque estos pacientes generalmente están bien sintomáticos y están buscando, ¿verdad? Llevan tiempo ya buscando ayuda. Estos pacientes son los que no pueden literalmente o caminar dentro de la casa o caminar menos de un bloque en el shopping o cuando van a hacer compras, etcétera, sin que les dé fatiga, falta de aire. Nosotros, después de un procedimiento como esto, el paciente se ve dentro de 1 o 2 semanas y invariablemente, ¿verdad? Uno ve como los pacientes te dicen, wow, me siento mejor, puedo respirar. O sea, entonces uno disminuye también la cantidad de medicamentos que le estaba dando para el dolor de pecho. Se ponen contentos porque no tienen que estar tomando tanta pastilla. De verdad que es bien satisfactorio ver a tratar con este grupo selecto de pacientes.